Bien, para romper el hielo quisimos escoger pues a uno de los miembros del comité organizador, pero que no solo es un miembro del comité organizador, no está aquí por ser un miembro del comité organizador, sino por ser un reconocido divulgador en el campo de la física. Tiene un blog llamado Cuentos Cuánticos, que ha obtenido algún premio de divulgación dentro de la rama de física. No solo se escribe de física, aunque el 90% de lo que está escrito al menos 90% es de física, pero no solo de física, y es un sitio que si queréis buscar muchas explicaciones muy detalladas sobre algunos temas, os recomiendo muy encarecidamente. Hoy nos va a hablar, y él lo hará mucho mejor que yo, sobre uno de los temas que está candente últimamente, porque últimamente toda la cuestión de qué ocurrió al principio de los tiempos, etcétera, etcétera, parece que está bastante candente y de alguna forma está relacionado, creo, con la temática de lo que vas a hablar. Sí, un poco. Y entonces... No mucho. ¿Qué? Y entonces, pues yo creo que lo que procede es eso, darle la palabra a Enrique y que nos va a hablar sobre la radiación cósmica de fondo. Déjame. Que eso no engancha. Bueno, muchas gracias por venir y luego, si queréis, nos saludamos más profundamente, pero como tengo 20 minutos y aquí van a ser bastante estrictos con el tiempo, voy a entrar de lleno en la charla. Y yo aquí he venido a hablar sobre la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo, no sé si lo sabéis, porque seguro que sí, porque las redes han estado inundadas en los últimos tiempos sobre el tema, los blogs, Twitter, incluso periódicos y algún que otro telediario ha hablado sobre el tema. Pero la radiación cósmica de fondo es una radiación en la que estamos inmersos, que nos viene desde todas las partes y es la mejor herramienta que tenemos para conocer la constitución, la forma y la evolución de nuestro universo. Pero a mí siempre me ha quedado una espinita y es que muchas veces se ve una gran excitación y nos empiezan a hablar de las consecuencias de los últimos descubrimientos sobre la radiación cósmica de fondo, que el universo empezó así, o asá, o tal, o cual. Y el problema es que a mí me da la sensación de que vivimos en una situación como la del emperador, ¿no? Que decía que el traje era muy bonito, pero lo vemos desnudo, porque es difícil captar qué significa la radiación cósmica de fondo y las gráficas que parten a través de ella y que son ampliamente discutidas en muchos blogs o en muchos sitios de divulgación. Entonces, lo que me gustaría aquí no es ya entrar en la constitución o las características de la radiación cósmica de fondo, sino preveyendo que es muy posible que haya una nueva oleada de noticias alrededor de la radiación cósmica de fondo, vamos a intentar aprender un poco a leer esas gráficas y a saber qué información se extrae de ellas. Así que nada, vamos a aprender cosas, a lo mejor, porque no sé si me va a salir muy bien, seguro que sí. Por favor, voy a hacer unos cuantos chistes a lo largo de la charla. Quiero que os riáis porque ser el primero es muy duro y más cuando hay 44 grados fuera, Yo sé que es un esfuerzo por vuestra parte, pero yo me voy a forzar en ser muy gracioso. Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué es la radiación cósmica de fondo? La radiación cósmica de fondo es este dibujito que todo el mundo habrá visto alguna vez, ¿verdad? ¿Esto cómo se obtiene? Pues esto es un satélite que tiramos al espacio. Cuando decimos el espacio es justo por encima de la atmósfera, es lo más lejos que hemos llegado. Bueno, a la Luna también hemos llegado y posiblemente hemos llegado más lejos porque hemos mandado sondas fuera del sistema solar. Pero bueno, estos son un satélite que se pone fuera de la atmósfera terrestre y lo que hace es ir barriendo el cielo, capturando una radiación electromagnética que procede de todas las direcciones, va barriendo el cielo y va girando sobre sí mismo, con lo cual captura toda la esfera celeste y entonces eso es el mapa extendido de la esfera. ¿Y qué significa esa radiación? Eso es una radiación que está en forma de microondas, son ondas con una longitud de onda ya respetable, eso quiere decir que tiene una energía muy bajita. Cuando hay muchas cosas en física, se hace lo que se llama promedios estadísticos. Y cuando uno habla de promedios estadísticos de la energía, pues se habla en términos de temperaturas. Esa radiación cósmica de fondo, que nos viene desde todos los sitios, y eso no significa que estemos en el centro del universo, lo que significa es que nosotros estamos inmersos en el universo y en ese universo hace 380.000 años después del inicio del mismo, esa luz se originó y está distribuida en todas las direcciones. Es decir, que si nos pusiéramos en un sitio del universo muy lejano y miráramos la radiación cósmica de fondo, veríamos esencialmente la misma imagen. No exactamente igual, pero la misma distribución. Pero ahora, ¿esa imagen qué es lo que nos dice? Pues esa es una imagen asombrosa que ha conseguido el ser humano. ¿Por qué?
porque la energía que tiene la radiación cósmica de fondo, en términos de temperatura, es de 2.7 kelvins en promedio. 2.7 kelvins es 2 grados .7 por encima del cero absoluto. En física se conoce que los sistemas físicos no pueden llegar a tener una temperatura todo lo baja que queramos. Hay un límite, es el cero absoluto. Y además no se puede alcanzar. Es decir, tú no puedes obligar a un sistema a que alcance el cero absoluto. El cero absoluto corresponde a menos 273,15 grados centígrados. Y eso está 2.7 grados por encima de eso. Pero lo que es más, esas manchas rojas y azules corresponden a diferencias entre las temperaturas de los puntos que se ven ahí de una parte en 10.000. Es decir, que hay variaciones en la quinta cifra decimal. Con lo cual, tecnológicamente hemos tenido que ser capaces de medir temperaturas muy bajas y además de medir diferencias de temperaturas de una parte en 10.000 en una temperatura que ya de por sí es muy baja. Con lo cual, esa imagen todo el mundo debería decir, ¡oh, lo hemos podido hacer! Pero bien, como os comentaba, sabéis que últimamente todo el mundo con la misión Planck, con el Bicep 2 y todo esto, que si habéis estado por internet viendo estas cosas, veréis que se ha escrito muchísimo y se ha discutido muchísimo. Entonces había reacciones como esta, que creo que no corresponde al anuncio de Planck, pero se dio una situación, la gente salía a la calle, en fin, qué guay el universo. Entonces, pero el problema viene en ¿de qué nos hablan cuando nos intentan explicar cosas de la radiación cósmica de fondo y por qué es una herramienta tan importante? Pues en realidad los físicos, cuando ven ese mapa de colores, pues lo que ven es esta gráfica. ¿Y esa gráfica qué significa? Pues la vamos a poner un poco más grande. Esta gráfica, si veis los ejes, abajo tenemos una escala angular y en el eje vertical tenemos lo que son diferencias de temperatura de punto a punto. Esa escala angular lo que nos dice es que nuestro detector está barriendo el cielo en tamaños de ángulos de 1 grado o de 90 grados o de menos de 1 grado. Entonces, lo que vemos ahí y lo que estamos haciendo es que nuestro detector está barriendo el cielo en términos de tamaños angulares, por ejemplo, de 1 grado. Entonces mira aquí, luego se mueve 1 grado, vuelve a medir qué luz le entra y va mirando si la energía que tiene se está desplazando del promedio. Como veis ahí, hay un pico muy grande alrededor de 1 grado. Eso lo que significa es que cuando miramos al cielo, el tamaño de los puntos rojos, que son más calientes, y los azules, que son más fríos, tienen aproximado el tamaño de 1 grado cuando lo vemos suspendido. El Sol creo que tiene alrededor de 2 grados, cuando lo miramos desde la Tierra. Y bueno, esto es lo que hemos explicado más o menos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender o que tenemos que tener claro de la radiación cósmica de fondo cuando nos enseñan estas gráficas? Pues estas gráficas tienen dos partes muy diferenciadas. La primera, evidentemente, es un pico grande, que está alrededor de 1 grado. Luego vamos a entrar en eso porque eso también es espectacular. Y a partir de ahí se divide el espectro de microondas en 2 trozos. El primer trozo son ángulos grandes, es decir, nuestro detector barre en ángulos grandes y va haciendo promedios en la radiación que le está llegando. La información que está ahí escondida hace referencia a cosas que pasaron cuando se originó el universo. Es decir, cosas que pasaron cuando se originó el universo han dejado su impronta en la radiación cósmica de fondo en esta parte de esa gráfica. Si somos capaces de escarbar ahí, vamos a descubrir cosas, vamos a aprender cosas de lo que pasó en el universo cuando era muy joven, cuando estaba recién nacido. Luego tenemos la otra parte, que es para ángulos mayores de 1 grado y menores. Entonces nuestro detector va mirando y va haciendo promedios para ángulos de observación, o sea, se abre o se cierra y va haciendo promedios para 1 grado y ángulos menores de 1 grado. Y esa parte de la gráfica lo que nos va a hablar es cómo está constituido tu universo, cómo se va a comportar tu universo y por qué tiene la forma que tiene y el contenido de energía y materia que tiene. O sea, esta gráfica es muy espectacular. Por eso se pone tan contenta la gente cuando mejora estos datos. Y ojo, los datos experimentales están ahí pintados en rojo. Esos son los datos que obtienen nuestros detectores. Y si os dais cuenta, en esta parte de aquí hay esos puntos y esas barras. Eso es lo que se llama barra de error. Eso significa que las medidas en esa parte no son muy fáciles de hacer. Con lo cual, ese puntito bien podría estar ahí o bien podría estar un poquito más arriba o un poquito más abajo. En realidad no tenemos mucho control. Lo que se espera es que las nuevas misiones mejoren esta parte. Y en los resultados estos que
hace poco salieron de Bicep 2 y tal, que dijeron hemos encontrado la razón del origen del universo y tal, caen justo en esta zona. Lo que pasa que ahora hay problemas porque hay rumores tanto a favor como en contra de esos resultados. Ya sabéis, en física, mientras que no haya una prueba definitiva, siempre va a decir alguien, esto lo has medido mal o esto no lo has interpretado bien. Así que esperaremos hasta el año que viene o este verano. Decían que este verano iban a mejorar o iban a hacer un nuevo análisis, pero ya veremos lo que ocurre. Eso no es lo que nos importa ahora. Lo que nos importa es, ¿qué podemos saber de esta gráfica? Pues es muy importante dónde esté el primer pico. ¿Por qué? Porque el primer pico nos va a decir cómo está compuesto nuestro universo y qué geometría tiene. Veréis, cuando empieza el universo crea toda la energía, todos los campos, electrones, quarks, neutrinos, todos. En realidad, otras formas más exóticas de materia, pero bueno, crea la energía y crea la materia. Y entonces se empieza a expandir. La materia y la energía tienen tendencia a atraerse gravitatoriamente. Si crea demasiada energía y materia, lo que ocurre es que el universo se empieza a expandir, pero la gravedad generada por esa energía, como es tan grande, lo frena y lo recolapsa. Eso es lo que significa que el universo fuera un universo cerrado. Sin embargo, si el universo en su inicio no creó la suficiente energía y materia, pues la gravedad que genera esa energía y esa materia no es lo suficientemente grande como para frenar la expansión, y la expansión se desboca y empieza a acelerar. Eso es lo que se llama un universo abierto, que está representado con esas figuras, pero hay una cantidad de energía. Si nuestro universo hubiera generado una cantidad precisa de energía, una densidad de energía, nuestro universo estaría a mitad entre el caso cerrado y el caso abierto. Pues resulta que cuando uno desarrolla la teoría, te dice, si tu universo está justo en este valor de la energía, que lo llamaremos universo plano, que no es ni cerrado ni abierto, resulta que el máximo pico de la radiación cósmica de fondo tiene que estar en 1 grado. Entonces cogemos, sacamos los datos experimentales, observacionales, y nos escupe que nuestro universo tiene el máximo pico de la radiación cósmica de fondo en 1 grado. Eso quiere decir que nuestro universo es plano. Lo que quiere decir es que ha elegido una energía definida y muy precisa, y hay que explicar por qué. Esto supone varios problemas en cosmología. El primer problema es que cuando vemos el universo y hacemos las cuentas de toda la energía que vemos, eso no se acerca ni al 25% de lo que se necesitaría para ser un universo plano. ¿Dónde está el resto? Bueno, pues el resto te lo explican estos 2 picos. La posición de esos 2 picos, sus alturas relativas y las alturas relativas con el pico grande, nos hablan de 2 características. De que hay materia que no emite radiación electromagnética, es decir, de que tiene que existir materia oscura, que además ya lo sabíamos porque habíamos visto que las galaxias no se mueven como se deberían de mover, necesitan más materia para moverse de la forma que lo hacen. Y además, que nuestro universo tiene que estar constituido por una grandísima cantidad de energía que no hemos sido capaces de detectar, pero que tiene la capacidad de expandir el universo. Si sumamos las contribuciones de la energía que vemos, de la materia que vemos, la que nos compone, protones, neutrones, neutrinos y lo que sea, electrones, etcétera, de la que no vemos, la materia oscura, y de la energía oscura, todos predicciones de por aquí, obtenemos que nuestro universo está constituido de esta forma. La materia normal no llega ni al 5% del universo. Un casi 27% está hecho de materia oscura, que todavía no sabemos lo que es, pero hay gente que está trabajando muy duro para averiguarlo. Y la gran componente de nuestro universo es algo que no hemos sido capaces de detectar, que nuestras teorías ni se acercan al valor que tiene, y que conforma casi el 68% de lo que compone el universo, es la energía oscura. Si sumamos las contribuciones de las 3, tal y como nos dicen los datos que hemos obtenido de la radiación cósmica de fondo, de la evolución que tienen las supernovas, de cómo se comportan las explosiones de rayos gamma, etcétera, etcétera, resulta que nos da el valor justo para que nuestro universo sea un universo plano. Pero eso ya nos lo había dicho la radiación cósmica de fondo, porque el máximo pico estaba en 1 grado. Estupendo. Pero bueno, ¿y todo esto cómo se come? Bueno, pues esto es una cosa interesante. Cuando los cosmólogos tienen una afición a tener un universo a su nombre. ¿Y cómo hacen eso? Pues dicen, pues yo me voy a crear un universo que tenga energía oscura que sea de un tipo, energía oscura fantasma, camaleónica, etcétera, con diversas características, y yo la enchufo a las ecuaciones. Y ahora quiero que haya tal cantidad de materia visible y tal cantidad de materia oscura, y que sea de tal o cual tipo. Da igual, no nos importan los detalles. Desarrollan la teoría, y ¿qué es lo primero que hacen los científicos? Dicen, ¿cómo sería la curva de la radiación cósmica de fondo en este modelo de universo? Y entonces se obtienen esas distintas curvas.
Y luego, ¿qué haces? Coges los datos observacionales, los pones encima de las gráficas y ves dónde caen. Y entonces dices, pues evidentemente el modelo descrito aquí por la curva amarilla o la curva verde o la curva azul no corresponden con los datos observacionales, con lo cual esos modelos teóricos son muy bonitos, pero son falsos, con lo cual nos olvidamos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de nuestro universo según la radiación cósmica de fondo? Que está predicho por una familia de teorías que nos dicen que el universo en su inicio pegó un petardazo grande, empezó a expandirse muy rápido en una fracción muy corta de tiempo y que cuando se frenó ese proceso expansivo muy violento, que es lo que se llama la inflación cosmológica, generó todas las partículas que nos componen ahora, incluida la de materia oscura y, por supuesto, la energía oscura. Es lo que se llama la teoría inflacionaria. Evidentemente no conocemos que eso es lo que ocurrió, pero lo que nos falta por deducir es, o por aclarar, son qué detalles tiene. Porque hay unas 86 familias de distintos modelos inflacionarios, con lo cual ahora la gente está muy preocupada por este ladito de aquí, por mejorar mucho los datos que se obtienen en ángulos grandes de la radiación cósmica de fondo para poder discernir entre esos 86 modelos y decir cuál es el acertado dentro de las familias de modelos que dicen que eso se expandió muy rápido al inicio del universo. Y eso es lo que dijo Bicep-2, pero ahora todo el mundo dice, os habéis equivocado, machotes, o os habéis precipitado. Bueno, un detalle muy importante es que nuestro universo es plano, como hemos comentado, el gran pico de la radiación cósmica de fondo está en 1 grado. Pero creo que tengo que insistir sobre esto. Esto es la densidad de energía, la Rho crítica esta. Es la densidad de energía crítica que te hace que el universo sea plano. Y pensemos por un momento, tenemos un único valor que hace que el universo sea plano. Y luego tenemos infinitos valores que hace que sea cerrado e infinitos valores que hace que sea abierto. Si a ti te dan un infinito grande y te dice, elige usted un valor al azar y lo escoges, es muy difícil, yo diría que es la probabilidad de escoger el único valor que hace que el universo sea plano, es 0. De aquí, muchos han deducido que hay una inteligencia superior que ha elegido que el universo sea así porque es el propicio para la vida, tal cual. A mí cuando me dicen que el universo está diseñado para el desarrollo de la vida, siempre le digo, pues el universo va a hacer que el Sol nos coma, vamos a colisionar con Andrómeda y seguramente será una cosa violenta, y el universo, según sabemos, se está expandiendo cada vez más rápido y va a acabar acabando con todo vestigio de vida, con lo cual el que diseñó esto tuvo un mal día. Pero aquí hay otro detalle, y es, bueno, sabemos de qué se ha contenido todo esto, pero nos hemos olvidado de una contribución. Entonces, cuando uno mira un poquito más a fondo cómo está distribuida la energía, se lleva una sorpresa, porque si el universo es plano, es que el universo tiene un equilibrio bastante interesante. Vamos a hacer un poco de contabilidad. Entonces, en el haber tenemos la energía positiva que aporta la materia que vemos, la materia oscura y la energía oscura. Y ahí tenemos una cantidad de energía, más E, la que sea. Pero luego nos hemos olvidado de un actor en esta película, que es la gravedad. Y la gravedad resulta que aporta exactamente la misma energía, en el caso del universo plano, que la otra, y aporta un menos E. Estos son los campos, la materia visible, la oscura, la energía oscura, y esto es la gravedad. La gravedad aporta energía negativa porque si yo tengo dos cuerpos aquí, se atraen gravitatoriamente, si los separo se atraen menos, si los separo se atraen menos, si los separo se atraen muchísimo menos, y si me los llevo al infinito no se sienten, la energía gravitatoria de ese sistema es 0. Sin embargo, si yo los empujo un poquito para que se acerquen infinitesimalmente, empiezan a sentir la gravedad y se van acercando. Pero los sistemas van a su estado de menor energía. Si en el infinito es 0 y se van acercando de manera natural, resulta que van a estados de menor energía. Por tanto, empezamos en 0 y si vamos a estados de menores energías, la energía que aporta la gravedad es negativa. Entonces tenemos un delicado equilibrio ahí. Pero es un equilibrio de que entonces la energía así, densidad promedio, si metemos la gravedad, es 0. Pero aquí viene el sentido de esta foto. Cuando uno introduce la mecánica cuántica y tenemos un estado que está con energía 0, no puede estar todo el tiempo en energía 0. Si tú no lo puedes estar observando continuamente y que tenga energía 0, sino que tiene fluctuaciones. Unas veces tiene más, unas veces tiene menos. Entonces aquí se creará una fluctuación con mayor energía, aquí con un poquito menos. En promedio es 0 siempre, pero tiene fluctuaciones. Resulta que si uno mete un vacío que fluctúa, que algunas veces tiene más y otra menos, y además le añade un proceso inflacionario, que es lo que nos dice los datos observacionales, que el universo se expandió rápidamente, ese proceso tiene un efecto magnífico, y es que congela
las fluctuaciones. Con lo cual, si el vacío estaba fluctuando y se expande muy rápido, esas fluctuaciones se hacen muy grandes, se quedan como congeladas. Y claro, donde tuviera un poquito más de energía, eso empezaría a atraer a su alrededor las cosas gravitatoriamente. Y donde tuviera un poquito menos de energía, eso pues no tendría la suficiente potencia como para atraerlo todo. Y si eso lo dejamos evolucionar, 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 esos grumitos, esas pequeñas fluctuaciones del vacío inicial, cuántico y tal, hechas grandotas, empiezan a acumular materia en algunos sitios y a vaciarse de materia en otros. Por eso nuestro universo es una cosita así. Tenemos sitios con mucha materia, tenemos sitios vacíos. Eso, de ahí, amigos, es la mejor foto que tenemos de unas fluctuaciones cuánticas amplificadas. Es la estructura del universo. Pero no solo eso, hemos ido un paso más allá. Hemos sido capaces de dotar a un ordenador, a un superordenador, de muchísimos millones de partículas, de meterle las ecuaciones de evolución del universo y le hemos dicho, oye, mira, las fluctuaciones iniciales que vemos en la radiación cósmica de fondo son estas. Ahora evoluciona eso. Y lo que se obtiene es una foto así. Es una estructura de hilachos, como una tela de araña, donde los puntitos esos son muchos cúmulos de galaxias. Y decimos, guay, muy bien, eso lo hace un ordenador. ¿Y qué? Pues el ¿y qué? Es que después, cuando vemos lo que pasa y miramos el campo profundo de galaxias y empezamos a graficarlas todas y las hacemos en 3 dimensiones, si yo os diera una imagen de cómo son las galaxias de verdad y la simulación, no se distinguirían. Es decir, estos son datos reales, observacionales, eso de ahí son datos reales. Si los pusiéramos en 3 dimensiones, obtendremos una figura como esa. No podríamos distinguir cuál es la simulación y cuál es la de verdad. Así que, amigos, esto es una maravilla, porque nos está diciendo que venimos del vacío y que en realidad no somos más que un gran préstamo del vacío. Así que vamos a honrar al vacío de esta noche en el Boulevard. Y me parece, y vamos a llenarlo, vamos a ir en contra de las leyes de la física, o a favor, porque es nuestro estado de menor energía, ya veréis, alguno acabará por los suelos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No sé vosotros, yo he disfrutado muchísimo. ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna pequeña pregunta rápida para intentar ir recuperando el tiempo que hemos perdido al principio? Somos trending topic, en no sé dónde, a nivel cosmológico, a nivel... En Reina Mercedes. En España. Francis, América. América, toma. Hola. Hola. Bueno, es una pregunta medio personal, medio... no. No, a ver, como apasionado de la física, ¿cómo viviste ese momento en el que dijeron que hace unos meses, cuando se descubrieron las huellas de las ondas gravitacionales del Big Bang? Yo me lo creí. Pero es que yo soy muy crédulo. Yo cuando dijeron que los neutrinos se movían a mayor velocidad que la luz, también me lo creí. Digo, maravilloso, bien. No me sirve de nada toda la carrera, pero muy bien. No, esto fue diferente. Lo de los neutrinos olía un poco peor, pero esto sí me lo creí, porque el proyecto este que anunció estos datos no empezó ayer. También dije... O pensé que se habían precipitado un poco, porque estos tienen una competición muy grande. El que saque un resultado muy fiable sobre eso se lleva un Nobel seguro, y los Nobel son muy golosos. Entonces, yo creo que se precipitaron anunciando eso, pero es que porque se creían que Planck, la misión europea, iba a sacar un resultado que se lo iba a pisar. Entonces, las prisas nunca son buenas consejeras. Ahora resulta que Planck no va a sacar esos datos porque sus aparatos no pueden medir eso. Estos de BICEP2, comparando datos con BICEP 1 y con los datos que le robaron en una charla a la gente de Planck, porque les hicieron una foto y la escanearon, o sea que los datos de BICEP 2 no son puros, no se lo ha proporcionado la ESA todavía. Pues yo creo que se precipitaron un poco, pero creo que cuando mejoren los datos, yo creo que se va a ver algo. Al final vamos a acabar sabiendo lo que pasó en el origen del universo, seguro. Además que somos muy cabezones, ¿no? Vamos a descubrir que los neutrinos son de Majorana. Enrique. Hola Enrique, soy Javier. En todo esto de ondas gravitacionales, aquí en España tenemos creo que el experimento Quijote en Tenerife.
¿qué tal va? O porque yo estuve hablando con unos pocos y dijeron, joder, nos ha puteado que hayan sacado los de Biceps2 tan rápido porque nosotros también estamos detrás de esos datos. Claro, es que Aquí en España, ¿qué tal estamos después de esa búsqueda? Que Quijote, yo tengo un colega que trabaja por allí y yo creo que es uno de los experimentos más serios y mejor planteados acerca de eso. Y es verdad que estaban teniendo muchísimo cuidado, analizando muy bien los datos, viendo precisamente en las regiones donde estaban teniendo datos si había mucho polvo, poco, cómo modificaba la señal y tal. Pero sí, o sea, son las prisas. Yo creo que ahora tienen una oportunidad grande de llevarles la delantera. Porque ahora yo creo que Biceps2 está un poco desprestigiado, ¿eh? Van a tener que hacer un poquito algo más de lo que han hecho para que la gente vuelva a confiar en los datos. Pero son todos rumores, ¿eh? Todos los que son a favor y en contra son todos rumores. Pero esto funciona así, ¿no? O sea, hacerse una reputación buena cuesta mucho, perderla no cuesta nada. Lo digo yo, que la he perdido varias veces. Ya está. ¿No hay preguntas, Francis? Vale, bueno, yo creo que ya es suficiente. Le agradecemos de nuevo, Enrique, por favor.